Revelaciones escalofriantes, los 13 secretos malditos de la noche más siniestra del año. Las sombras acechaban al barrio mientras la luna llena iluminaba las calles polvorientas. María, madre soltera de 28 años, cerraba su pequeño taller de costura por la noche. Pero esa noche era diferente, un frío inusual recorría su espalda y el eco de risas lejanas se dibujaba en el aire, como un recordatorio de que algo oscuro estaba por llegar. Valentina, su hija de 5 años, dormía en su habitación, ajena a las sombras que se cernían sobre ellas. María sentía un nudo en el estómago. No era solo miedo, era un presentimiento, una advertencia que retumbaba en su pecho. Los rumores de desaparecimientos comenzaban a surgir en la comunidad, murmullos inquietantes que se deslizaban entre las ofrendas del Día de Muertos. ¿Has visto al hombre de la esquina?, decían. Su figura alta y delgada se escondía en las sombras, observando a los niños con una mirada penetrante. María sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Su madre siempre le había hablado de las almas que vagaban en la noche, pero este año parecía que la frontera entre mundos se desvanecía. Valentina se despertó de repente, sus ojos grandes y asustados la miraron con una mezcla de confusión y desasosiego. «Mamá, ¿por qué hay un llanto afuera?», preguntó, y el corazón de María se hundió. La niña había oído lo mismo que ella, ese lamento desgarrador que parecía arrastrarse por las calles. En la distancia, risas burlonas se ahogaban por un susurro inquietante que pareció surgir de las alcantarillas. Esa noche, todos en el barrio cerraron sus puertas, como si una sombra indeseable merodeara en busca de las almas más inocentes. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. María decidió salir a la calle con Valentina, una decisión que le pesaba en el corazón. Necesitaba saber qué estaba sucediendo. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, y localizó a su vecino Carlos, desaparecido hacía días, en una esquina oscura. Su rostro pálido y ojos desorbitados reflejaban un terror que helaba la sangre. Cualquier rastro de cordura se había esfumado de su mente. «No te dejes llevar», gritó mientras retrocedía, pero María sintió que el aliento se detenía en su garganta. Mientras avanzaban con paso tembloroso, Valentina a su lado, notando cómo el barrio ya no era un refugio, sino un laberinto tortuoso de ecos y susurros. La abuela de Valentina la había advertido sobre una figura oscura que llevaba las almas de aquellos que eran olvidados. Con el pulso acelerado, María se preguntaba si esa leyenda había tomado vida. A lo lejos, el misterioso hombre apareció nuevamente, esta vez con una sonrisa torcida que parecía abrumar a la noche misma. ¿En quién podía confiar, si la misma oscuridad se cernía sobre su hogar? Las sombras se alzaban, ansiosas por devorar, y el grito de Valentina resonó en sus oídos, un eco que amenazaba con arrastrar a madre e hija hacia lo desconocido. El terror alcanzó su cúspide cuando María entendió que el mayor secreto de la noche estaba por revelarse, arrastrándola a ella y a Valentina a una confrontación que cambiaría su destino. ¿Podría enfrentar lo inimaginable y rescatar a su hija de las garras de la oscuridad? El miedo y la esperanza bailaban en un frágil desacuerdo mientras las sombras se acercaban, eager por tragárselas en ese oscuro umbral. María apretó la mano de Valentina con fuerza mientras se acercaban lentamente al grupo de lo que alguna vez fueron sus vecinos. Las luces parpadeantes de los faroles lanzaban sombras erráticas, como si los propios espíritus intentaran advertirles del peligro que se cernía sobre ellos. La risa burlona del hombre de la esquina resonaba en su mente, un eco perturbador que se mezclaba con el llanto lejano. Carlos, su vecino, seguía allí, tembloroso y con mirada vacía. «Corran. Ellos vienen por todos nosotros», gritó, pero sus palabras estaban teñidas de locura. María sabía que la locura que consumía a Carlos podía volverse contagiosa, así que mantuvo la calma, al menos por Valentina.
¿Qué ves, mamá? Preguntó la pequeña, sus ojos inocentes buscando respuestas en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. La voz temblorosa de Valentina y su frágil mano desesperada hicieron que el corazón de María se retorciera. Nada, amor. Solo, sombras, respondió mientras echaba un vistazo alrededor. Las casas parecían encogerse, como si vacuas retuvieran los secretos de la oscuridad. La atmósfera era pesada, cargada con un hedor a moho y algo más, un aroma a muerte. La risa burlona se intensificó por un instante, haciendo que los pelos de la nuca de María se erizaran. Tienen que irse, ya. Insistió Carlos con ojos desorbitados. María sintió que el pánico crecía en su pecho. Pero de pronto, el aire cambió. Las risas se desvanecieron y un silencio ominoso ahogó la noche. El hombre de la esquina apareció de nuevo, esta vez más cerca, su figura tamil de sombras y su tañido burlón alcanzando el clímax. Esa sonrisa retorcida no era de este mundo, tenía la magia negra del folclore, la esencia de aquellos mitos que la abuela de Valentina le había narrado con advertencias y susurros. «Mamá, mira», gritó Valentina, señalando hacia el bulto siniestro. María comprendió que el terror no solo reside en lo que se ve, sino también en lo que se siente. La personalidad del extraño era palpable, casi como si pudiera tocarla. Y en ese momento, una figura más apareció detrás de él, una sombra más pequeña y angulosa, que movía sus extremidades de forma espasmódica. «Los olvidados vienen por nosotros, María», dijo Carlos, sus palabras como un grito en la noche. «No miren hacia atrás. No se miren a los ojos». El miedo inyectado en el rostro de Carlos daba la certeza de que sabía más de lo que decía. Las sombras seguían acercándose, moviéndose de manera siniestra, como si danzaran en su propio macabro ritmo. Sin pensarlo, María tomó la decisión. «Debemos correr hacia la casa, Valentina, ahora». Se dio la vuelta y sintió que el tiempo se detenía. Las sombras parecían multiplicarse, llenando el espacio con una oscuridad líquida. Con cada paso que daban hacia atrás, el hombre de la esquina sonreía más. Una sensación de desesperación envolvió a María. ¿Qué haría si esa criatura decidía que Valentina era su siguiente objetivo? Una risa burlona estalló tras ellas y, de repente, un lamento desgarrador brotó desde el fondo de un callejón cercano. María, con el corazón acelerado, sintió que su peor pesadilla cobraba vida. Justo cuando iban a entrar en su casa, un escalofriante grito salió del interior. «¡Mamá! ¡Ayúdame!». La voz de Valentina resonó con pánico. María giró la cabeza y vio a su hija atrapada por una sombra que emergía del umbral de su hogar. No era solo el hombre de la esquina, era algo más, algo que había estado allí todo el tiempo. «Valentina, no te muevas», gritó, mientras la logística del horror se despliega. Una elección debía hacerse, enfrentar al demonio que acechaba a su hija o tratar de maniobrar para salvarla. Pero, ¿podría María realmente desentrañar los secretos ocultos en esa noche siniestra antes de que fuera demasiado tarde? Las sombras y los lamentos giraban a su alrededor, y mientras la risa burlona resonaba en sus oídos, se dio cuenta de que la vida de su hija no solo dependía de un rescate, sino de descubrir qué oscuro secreto amenazaba. Sus almas. ¿Quién sería la próxima víctima? Y así, la noche se tensaba, dejando un aire espeso de incertidumbre. En aquel instante, las luces parpadeantes se apagaron y la oscuridad invitó a su victoria, desvaneciendo cualquier esperanza restante. ¿Podría María resistir el último ataque de las sombras? María sintió como el terror la abrazaba, incluso más que el frío de la noche. Valentina, aún atrapada, emitía un llanto que desgarraba su alma. La sombra que la tenía prisionera no era solo un espectro, era un ente que parecía alimentarse del miedo, amplificando su presencia mientras giraba lentamente. La cara desfigurada del hombre de la esquina se asomó entre las sombras, burlándose de su desesperación. «Tengo que hacer algo», gritó, los ecos de su propia voz retumbando en sus oídos. Sin poder esperar más, dio un paso al frente, desafiando a la sombra. «Suéltala». Sus palabras fueron un grito de una madre desesperada, resonando en la oscuridad. Pero no había respuesta.
La sombra continuó retorciéndose, y con cada movimiento parecía arrastrar la luz de sus esperanzas. Carlos, olvidándose de su propia locura, se lanzó hacia ella. María, no puedes. No la veas a los ojos. Es lo que quieren, lo que buscan. Su advertencia llegó como un susurro, pero la adrenalina empujaba a María hacia adelante. Sabía que se arriesgaba al mirar, pero el amor por su hija la empujaba hacia el abismo. Valentina. La voz de María se elevó de nuevo, desgarradora, llena de súplica. Confía en mí, voy a salvarte. La sombra, inquieta, respondió a su llamado transformándose en algo más tangible, algo que dejaba escapar un hedor a putrefacción. Los ojos de Valentina se encontraron brevemente con los de su madre, llenos de miedo y dolor. Tras ese segundo, la vida de la niña pendía de un hilo, y el corazón de María se partió en 1000 pedazos. En un arranque de desesperación, María recordó las historias que contaba su abuela. Quería y necesitaba creer que había algo más allá del terror. Con un grito que resonó como un mantra, comenzó a repetir las palabras olvidadas, esas que evocaban antiguos rituales de protección, sus manos temblando mientras dibujaba figuras en el aire. Apártalos, sombras. Este amor es más fuerte que tu oscuridad. Cada palabra parecía despertar algo en el entorno. Las sombras vacilaron, cambiando de forma como si no pudieran sostener su forma tangible, pero todavía no se rendían. La sonrisa burlona del hombre seguía ahí, profunda y retorcida, observando con placer el sufrimiento de una madre desesperada. El grito de Valentina resonó de nuevo, más fuerte, como un eco del sufrimiento: «Mamá. No puedo». La desesperación llenaba el aire, y lo que debería ser un refugio se convirtió en un laberinto de terror. «Valentina, voy a sacarte». Con un último empuje, María cerró los ojos y se lanzó al centro de la sombra, una bruma negra que lo cubría todo. Su cuerpo pareció ser devorado por la oscuridad, pero en su interior, algo más profundo brillaba, la voluntad de una madre. Todo se detuvo. La risa cesó. Un silencio aterrador se instaló, como si incluso las sombras esperaran el desenlace. María sintió un tirón en su pecho, una conexión con su hija que nunca había sentido tan fuerte. Con cada palabra que susurraba, el frío de la noche parecía disiparse. Un haz de luz atravesó la penumbra, y en ese momento, la sombra tambaleó. «Valentina». No era solo un grito, era una promesa. La sombra tembló y, por un instante, pareció dudar. Pero la oscuridad caía como un manto sobre ellas, y María sabía que el tiempo se agotaba. Y justo cuando parecía que la luz podía vencer, la sombra lanzándose de nuevo, el grito de su hija cambió de tono. «Mamá. Mira detrás de ti». La advertencia fue clara y desgarradora, y María volvió la cabeza con horror. Había más sombras, un ejército de figuras espectrales avanzaba tras ellas en la penumbra, y la sonrisa del hombre de la esquina se hizo más amplia. «No son solo olvidados, María, son recuerdos, tormentos que jamás se irán». Las luces parpadearon otra vez y, en la penumbra, María comprendió que no solo luchaba por Valentina, sino también por su propia alma. ¿Podría resistir la última embestida de las sombras? A medida que el grito resonaba en el aire, los ojos condenados de aquellos que habían perdido su esencia siguieron su camino hacia ellas, dejando a María atrapada entre el amor y la condenación. El lugar se llenó de ecos pasados, y un nuevo horror emergió del silencio: «No escaparás de nosotros, María». La noche, más oscura que nunca, regresó con fuerza, dejando ante sus ojos una decisión aterradora. ¿Sería capaz de enfrentar a los recuerdos que creían haber olvidado, o la oscuridad finalmente reclamaría su vida y la de su hija? La oscuridad se había vuelto densa, casi un ente propio que arrastraba a María hacia su abismo. Las sombras no solo se movían, sino que parecían laminar su piel con un frío corrosivo. Las figuras espectrales, un mar de rostros llenos de desespero, se acercaban poco a poco, sus ojos vacíos buscaban algo o a alguien. María respiraba con dificultad, su pecho se contraía como si la oscuridad estuviera asfixiándola de una forma tangible. «Valentina», gritó, pero su voz se ahogó en un mar de murmullos, ecos de lo que alguna vez habían sido aquellos recuerdos.
Valentina, atrapada en el centro de esa vorágine, dirigió su mirada a su madre. Había miedo en sus ojos, pero también una chispa de esperanza. Mamá, hazlo. Tienes que hacerlo ahora. Su voz, tenue pero decidida, rompía el silencio sepulcral y daba fuerza a María. Los recuerdos no solo estaban allí para atormentar, también eran un reflejo de sus propias decisiones, sus errores. El hombre de la esquina se acercó, su rostro desfigurado reflejando cada sufrimiento enfrentado por los que habían caído en su trampa. Tu amor no es suficiente, María. No puedes luchar contra lo que ya se ha tejido en tu historia. Ven, únete a nosotros. No. María gritó, con el corazón disparado, sus manos temblorosas levantándose para trazar de nuevo el mantra ancestral. Por el amor que siento, por cada lágrima derramada. Las palabras fluían de sus labios como un río desbordado, mientras la luz que había invocado comenzaba a brillar aún más fuerte, pulsando como un latido de vida en medio de la penumbra. Las sombras rodeaban su cuerpo, intentando agarrarla, pero la luz crecía, desintegrando la frialdad que intentaba adueñarse de su esencia. Pero el costo era alto, cada palabra que pronunciaba drenaba su energía, y la pálida luz apenas era un faro en medio de un vasto océano oscuro. De repente, un grito desgarrador se alzó entre el murmullo de los recuerdos. María. No te vayas. Era la voz de su madre, un eco dolido del pasado que dejó huellas imborrables en su alma. Aquel otro amor perdido también estaba atrapado en la tela de sombras. No puedo dejarte. Tengo que salvarte a ti y a Valentina. La revelación la golpeó con una fuerza que la hizo tambalear. Sus sombras, depositarias de sus secretos y temores, eran parte de lo que había sido, no simplemente algo que debía rechazar. Recuerda, susurró una figura entre las sombras, desdibujándose en la luz. Todo lo vivido, aunque doloroso, forma parte de ti y de Valentina. Solo así podrás liberarlas. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies, la realidad a su alrededor distorsionándose mientras la luz luchaba por mantener su forma. Valentina. Tienes que unirte a mí. Se encontró sosteniendo la mano de su hija, ambas atrapadas en la tormenta de sombras y recuerdos. ¿Estás lista?, preguntó María, su voz llena de vulnerabilidad, pero también de determinación. Valentina, aún temerosa, asintió. Sí, mamá. Así será. Justo en ese instante, el suelo se quebró. Una grieta se abrió, como un abismo oscuro que se tragaba todo a su paso. Las sombras y los recuerdos comenzaron a colisionar entre sí, creando un caos palpable, como si el tiempo mismo estuviese temblando. María comprendió que no solo luchaban por su salvación, era un enfrentamiento con la propia historia, y el terror se volvía más intenso. Sintiendo la desesperación apoderarse de ella, María decidió que era momento de hacer un último sacrificio. Por nuestro amor, te elijo, Valentina. Y entonces, la luz estalló en mil destellos, cada recuerdo se reformulaba, pero la oscuridad buscó cómo aferrarse a ellas. Y aunque el abismo era aterrador, la única certeza era que, si no lo enfrentaban juntas, las sombras las reclamarían para siempre. No dejes que te atrapen, gritó Carlos desde la distancia, mirando con horror lo que estaba sucediendo. La respuesta de las sombras fue inmediata, comenzaron a arrastrarse hacia la luz que emanaba de María y Valentina, de su conexión, como si la esencia misma de su amor rebotara en él. Aire. Pero el esfuerzo se intensificaba, cada momento ahora parecía costarles un susurro de su ser. Mientras la grieta se ensanchaba y el abismo se hacía más profundo, María no sabía si el sacrificio valdría la pena. Pero en su corazón sabía que era la única forma de romper con el ciclo. Juntas, exclamaron al unísono, y el grito resonó tan fuerte que hizo vibrar el aire. El poder de su amor se vio rodeado de sombras, y todo se quedó en silencio por un instante que pareció eterno. Sin embargo, la oscuridad no se había rendido y en el eco de la calma inicial surgió un nuevo grito, lleno de dolor y desesperación. No escaparéis, jamás, resonó la amenaza, mientras las sombras se arremolinaban en torno a ellas. La conexión de amor había comenzado a distorsionarse, y María se dio cuenta de la verdad, este no sería solo un enfrentamiento físico, sino un duelo con los cimientos mismos de su existencia y la memoria de su familia.
Ahora, todo dependía de una última decisión. ¿Sería capaz de sacrificar su propio recuerdo por la luz que se forjaba entre ellas? Mientras la oscuridad se cernía sobre sus corazones, sabía que el verdadero terror apenas comenzaba. La pregunta que ahora resonaba era clara: ¿serían capaces de enfrentar la verdad que acechaba en la penumbra, o su historia quedaría encerrada entre susurros de sombras para siempre? La grieta ensanchada devoraba todo a su paso. Las sombras parecían cobrar vida propia, convirtiéndose en serpientes oscuras que buscaban abrazar lo que quedaba de luz. María y Valentina se aferraban la una a la otra, sintiendo como el frío helado de la oscuridad se filtraba en sus huesos. La conexión entre ellas era una cuerda tensa, una promesa que temían romper, pero todo lo que conocían les decía que la valentía no era suficiente. No. Las sombras no son el fin, gritó María, intentando recordar las palabras de la figura que había murmurado anteriormente. Debemos recordar lo que somos. En cada recuerdo hay una chispa de luz. Valentina, con la mirada fija en el abismo que se abría frente a ellas, dijo: pero si recordamos, ¿qué pasará con nosotros? Nos tragará. Mientras discutían, la voz del hombre desfigurado resonó en el aire. ¿Valoráis más el pasado que el futuro? Lo que está destinado a ser, será. Solo tenéis que dar el último paso y dejarlo todo. Las palabras celestiales del espectro jugaban con los temores de María. La oscuridad parecía responder a su incertidumbre, luchando por devorarlas. Sin embargo, se sentía la energía del amor que las unía, un calor que podía desafiar la fría presencia de las sombras. Por favor, Valentina. No podemos dejar que nos rompan. Todo lo que hemos vivido nos ha llevado hasta aquí. De repente, la grieta se iluminó con un feroz resplandor blanco. Desde lo más profundo surgieron ecos de risas, de momentos felices, y recuerdos compartidos entre madre e hija. María cerró los ojos, permitiendo que la luz envuelta en su amor reverberara en su interior. Recuerda tus risas, las noches de cuentos, susurró, alentando a Valentina a sumarse a ese camino. La angustia llena de recuerdos comenzó a formarse en el aire, convirtiéndose en un vórtice de destellos dorados. Las sombras retrocedieron ante ese fulgor. Mientras la conexión se reforzaba, más imágenes comenzaron a tomar forma: un día de verano en la playa, el sonido del mar rompiendo en la orilla, las risas inocentes de Valentina aún resonando en su corazón. Cada recuerdo brillaba como una estrella en la oscura noche. Juntas podemos enfrentarlo, dijo Valentina, con la voz firme. Nunca hay que temer a lo que hemos sido. Son solo partes de nosotros. La luz creció en intensidad mientras se apretaban las manos. Las sombras, cada vez más enloquecidas, lanzaron un último ataque, pero esta vez se detuvieron en seco. Algo en el resplandor de su amor y recuerdos les era insidiosamente familiar. Fue como si la oscuridad, antes voraz, ahora se convirtiese en algo vacilante, incierto. Sí. Esto es, Valentina. Estamos ganando, gritó María, con la esperanza aflorando en su voz. Pero de repente, las sombras comenzaron a murmurar, formando palabras espeluznantes que hacían eco en la mente de María. ¿Olvidarás lo que más amas? Los recuerdos felices comenzaron a distorsionarse, oscureciéndose, transformándose en fragmentos de emociones dolorosas. Las risas se convirtieron en llantos, y la luz que había logrado crear parecía tambalearse, teniendo que enfrentar la oscuridad de sus propios temores. María sintió que el aire se oprimía a su alrededor. La decisión era inminente, y el sacrificio ya no parecía una opción, se convertía en una necesidad. Debemos confiar y ser valientes. No podemos dejar que la culpa nos consuma, dijo María, con voz quebrada, pero desafiante. Sin embargo, Valentina la miró con terror, como si comprendiera el precio que tendrían que pagar. Sí, mamá. Comenzó, pero las sombras la interrumpieron. ¿Qué elegirá una madre? ¿La seguridad de su hija o su propio recuerdo? La voz era un susurro suave, pero la amenaza era brutal. Las sombras empezaron a rodearlas una vez más. Esa decisión que parecían querer posponer ya no era un lujo, la hora se acercaba y el peligro pululaba como un dios hambriento por su sacrificio. Valentina. Nos quedamos juntas, no nos perderemos, gritó María,
Su corazón latía con fuerza mientras se aferraban a lo que les quedaba. Una luz deslumbrante las envolvió, pero el precio era claro. La culpa, la pérdida, el dolor de lo que podría faltar comenzaba a pesar en sus corazones. Entonces, el eco de una risa resonó en su mente: recuerda lo más querido, lo que en verdad te hace ser quien eres. En ese momento, la verdad golpeó a María como un rayo: ¿cuál sería el verdadero costo de su amor? Las sombras comenzaron a arrastrarse de nuevo, buscando desgarrar esa conexión que habían tejido en un intento por salvarse, y en ese instante, la pregunta flotó en el aire como una sombra amenazante. ¿Serás capaz de dejar tu amor atrás si eso significa salvarte a ti misma? El abismo retumbó, y cada segundo contaba. La luz, que se había encendido tan fuerte, ahora titilaba en incertidumbre. La decisión final estaba por llegar. ¿Y si el sacrificio tan ansiado era el amor que habían estado protegiendo? La luz brillaba intensamente, pero la oscuridad estaba intacta en su esencia, acechando con una sombra voraz. María y Valentina se sintieron atrapadas en un juego macabro donde la decisión no era solo sobre sus vidas, sino sobre su existencia misma. Un estremecimiento recorrió la piel de María al darse cuenta de que cada recuerdo feliz que habían invocado podría convertirse en una cadena que las uniera al abismo. Las sombras comenzaron a susurrar más fuerte, manifestaciones de lo que una vez habían valorado. No olvides cuando fallaste, decía una voz familiar, distorsionando el eco de momentos compartidos. Valentina cerró los ojos, sintiendo cómo los fragmentos de su infancia se desmoronaban, como si cada recuerdo se evaporara en el aire frío y denso de la oscuridad. No puedo permitirlo, murmuró ella, mientras el pánico comenzaba a abrirse paso. Mamá, ten cuidado. Pero María ya estaba inmersa en ese mar de recuerdos, cada uno más sombrío que el anterior. Valentina, suéltame. Rugió María, sintiendo que la conexión se hacía más líquida, una cuerda atada a la oscuridad. La voz del esqueleto somnoliento retumbaba nuevamente: ¿qué es lo que amarás más? ¿La luz del futuro, o el peso de tu pasado? Las sombras giraban a su alrededor, tentándolas con visiones distorsionadas de amor y dolor, un lugar donde la pureza y la culpa se entrelazaban. La presión era abrumadora. Valentina aplicó todas sus fuerzas, pero parecía que el abismo quería tragarse también su luz. Recuerda esa noche, Valentina, dijo María mientras su mente se inundaba con imágenes de un jardín iluminado por las estrellas, su pequeña risa al recibir un perro por primera vez, el olor dulce de las flores. Todo era perfecto. ¿Perfecto? ¿Acaso no recuerdas las sombras al borde de la felicidad? No podemos olvidar eso. Valentina sollozó, sintiendo como cada fragmento amenazaba con romperla. Las risas se transformaban en ecos de terror, preguntas retóricas llenando el aire con el peso de lo que había sido. Las sombras apretaban, como si fueran manos que las prisionaban. Alma de un hijo, ama a quien te creó, o arrástrame con ti. Elige y elige sabiamente. ¿Qué eliges tú, Valentina?, preguntó María, sintiendo que el frío se volvía más intenso. Las lágrimas caían por la mejilla de Valentina, quien buscaba en el rostro de su madre una respuesta que no podía encontrar. Ambas se miraban, tratando de leer lo que en palabras no se decía. Siempre he querido ser como tú, la madre que todo quería, dijo Valentina, su voz un susurro quebrado. Pero las sombras no estaban dispuestas a dejarla ir. Siempre tan dispuesta a ser el reflejo, pero, ¿y tu luz? ¿Dónde está tu sombra, Valentina? La risa resonó de nuevo, envolviendo los corazones con susurros gélidos. Mamá. Necesitamos salir de aquí, gritó ella, aferrándose a María. De pronto, la grieta retumbó con fuerza, las paredes del abrirse se quebraban como si la realidad misma estuviera a punto de implosionar. ¿Entonces dónde dejaría todo esto? La pregunta de María flotó en el aire cargado de sudor y desesperación. ¿Y si lo que amamos está destinado a convertirse en lo que tememos? Las sombras se arremolinaban, intensificando la confusión. Una nueva risa resonó, más profunda, como si cobrara vida. Recuerda lo que te hace ser quien eres, ese amor incondicional. Pero, ¿cuánto de esa luz estás dispuesta a perder? María sintió el crujido de la grieta, el tiempo avanzando desenfrenadamente.
Ella sabía que el miedo debía ser capitalizado. Tomó la mano de Valentina con fuerza, está decidida a no dejarse consumir, pero con el corazón pesado, se arriesgaba a perder todo. Todo por ti, le susurró. Las sombras, entonces, lanzaron un grito agónico, como si la emoción de su sacrificio provocara un efecto obvio. Pero el abismo tenía sus propios caprichos. ¿Estamos preparadas para ello? La frase se asomó al borde de su conciencia, como un eco pesadillesco. La grieta se encogió, y antes de que pudieran responder, la luz titiló nuevamente, empujándolas hacia un futuro incierto. La presión aumentaba, y las sombras parecían aferrarse a cada suspiro. María miró a su hija, y en ese instante, comprendió que no habría vuelta atrás. Nunca olvidaremos. Pero si esto es el final, que sea en tus brazos, le dijo, y como si respondiera a su promesa, la grieta comenzó a cerrarse. El terror se reflejaba en sus ojos, y entre el eco de risas y llantos, una elección fue hecha, pero el vacío latía con fuerza. El sacrificio, musitó Valentina mientras la oscuridad la envolvía. Y entonces, todo se desvaneció. Un chillido desgarrador llenó el aire, la luz se apagó. Y el silencio se convirtió en caos. ¿Pero qué había quedado de ellas en ese abismo? Su amor, su dolor. El misterio encerrado en la grieta ya no era solo su destino, se había decantado en una elección aterradora. La pregunta que surgía en el aire era simple: ¿podría el amor resistir la oscuridad, o la sombra devoraría incluso lo que era más sagrado? Una brisa helada cortó la oscuridad, como si la misma noche se hubiera agitado tras el grito desgarrador. Valentina abrió los ojos, pero lo que vio la llenó de un terror indescriptible. No estaba en el abrazo de su madre, sino en un lugar completamente diferente, una habitación vacía y oscura, con paredes cubiertas de sombras que parecían moverse con vida propia. Su corazón latía desbocado. «Mamá», gritó, la voz temblorosa resonando en el silencio opresor. Pero no hubo respuesta, solo un eco lejano que se perdía en el abismo de la soledad. Valentina se puso de pie, temblando, tratando de recordar cómo había llegado allí. Un murmullo comenzó a formarse, un lamento que emergía de las sombras. «Valentina», susurraron. Las palabras flotaban en el aire como un hilo de humo, pero aquí no había humo, solo ese frío implacable que calaba hasta los huesos. «¿Dónde estás?», su voz ahora era un ahogado hilo de desesperación. Miró a su alrededor, la habitación se tornó más claustrofóbica, las esquinas parecían acercarse, como si la oscuridad quisiera abrazarla con manos gélidas. A cada paso, la sensación de ser observada aumentaba. Tenía la certeza de que algo o alguien se ocultaba en las sombras. Frontales yacen objetos dispersos en el suelo, una muñeca de porcelana, cuyos ojos fijos parecían seguirla. «No te acerques a mí», murmuró Valentina a medida que la niña de cerámica sonreía con una mueca siniestra. Sabía que, aunque no se movía, su sola presencia era un recordatorio perturbador de lo que había perdido. La lámpara en la esquina titiló, y una suerte de luz tenaz iluminó brevemente el espacio. En ese breve destello, Valentina captó una visión que la hizo estremecerse. En la pared opuesta, las sombras proyectaban imágenes de la noche en que todo cambió, de risas que se tornaron en gritos, de amor que se convirtió en desesperación. Todo giraba a su alrededor, una espiral de recuerdos voraces que la atrapaban en su trampa. «No. Deja de mostrarme eso». Valentina se cubrió los ojos con las manos. El aluvión de recuerdos dolorosos comenzaron a inundarla, encadenándola al pasado que ella tanto anheló olvidar. La voz de su madre susurrando dulces palabras se tornó en un lamento desgarrador. «Tu madre eligió perderse en el abismo», resonó la voz que emergía de las sombras. Era un eco aterrador, como si alguien más estuviera compartiendo su tormento. «¿Qué has hecho con ella?», Valentina exigió, un nudo de ira y miedo apretando su pecho. Sin embargo, la voz no le respondió. En vez de eso, el aire a su alrededor cambió, volviéndose espeso como si estuvieran en medio de un sueño del que no podía despertar. «Libérame. Libérame», gritó, mientras su voz resonaba más fuerte y se unía a un coro de susurros amenazantes.
Las sombras empezaron a distorsionarse, formando figuras humanas en la penumbra, figuras que parecían atrapadas también. Se dieron cuenta de que eran las almas de aquellos que habían perdido su camino, atadas a la oscuridad por las decisiones de sus vidas. En un instante de lucidez, Valentina entendió que no estaba sola. Los ecos de sus seres queridos resonaban entre las sombras. «Mamá, estoy aquí», pudo decir, esperando una respuesta de ese vacío. Pero el silencio que se apoderó de ella era penetrante. Una voz, profunda y retumbante, emergió. «Tu amor no es suficiente. Si quieres liberarla, debes enfrentar lo que temes, lo que has rechazado, las sombras de tu propia alma». El terror se hizo tangible, como si los ojos invisibles se abrirían al fin, al enfrentarse a lo que había ignorado. «¿Y si no puedo?», preguntó Valentina, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a empañar su determinación. «Esa es la única forma», contestó la voz. «Donde hay luz, siempre hay oscuridad. ¿Qué legado deseas dejar bajo esta noche siniestra?». Una risa escalofriante resonó por toda la habitación. Las sombras comenzaron a cerrar el círculo a su alrededor. Valentina debía tomar una decisión, y lo que veía en las profundidades de esas tinieblas la atrevería a cuestionar su propia identidad. Sin más tiempo para dudar, un único pensamiento cruzó su mente: ¿estaré dispuesta a sacrificarme por amor, a arriesgarme a perderme en el mismo abismo? Y con ese pensamiento, las sombras se arremolinaron, alzando su voz en un coro de terror. La elección estaba por hacerse. La luz y la oscuridad estaban en un delicado equilibrio, y Valentina se encontraba en su centro. Los gritos resonaron en la negrura y, de repente, el aire se volvió irrespirable. «Valentina elige», resonó la voz final. ¿Qué le costaría hacer lo correcto? ¿Estaba lista para encontrar la luz en su propia oscuridad? La elección se acercaba, con un peso de consecuencias que superaba sus miedos más profundos. Valentina respiró hondo, el aire pesado le arrancaba el aliento. Las sombras danzaban a su alrededor, retorciéndose como serpientes enfurecidas. La voz resonante aún persistía en su mente, haciéndola dudar de su propia voluntad. No era solo su madre la que estaba en peligro, sino algo más profundo, algo que acechaba en las tinieblas de su propio ser. «Debo enfrentar esto», murmuró para sí misma, un eco tímido entre sus miedos. Se plantó firme en medio del torbellino oscuro, cerrando los ojos mientras el corazón le golpeaba como un tambor en su pecho, desbordando una mezcla de terror y determinación. A medida que su determinación crecía, las sombras comenzaron a desdibujarse, y el frío se convertía en un ardor punzante. ¿Qué le estaban ocultando? Instintivamente levantó las manos en un gesto de desafío. «Muéstrame la verdad», gritó, su voz resonando con una fuerza desconocida para ella. La respuesta fue inmediata. Las sombras, como si obedecieran a su demanda, comenzaron a retorcerse y formar figuras reconocibles. Primero, la figura de su madre, y luego, de aquellos que habían estado cerca de ella, amigos y familiares perdidos. Todos estaban atrapados en un mar de desesperación, sus rostros convertidos en máscaras de agonía. «No. Dejen de mostrármelo». Valentina se sintió traicionada por sus propios recuerdos. Pero en medio del dolor, algo resplandecía. Un recuerdo que destellaba como una estrella en el oscuro horizonte, el día en que había prometido ser la luz para aquellos que amaba. «Sálvenme». El grito de su madre la sacudió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, mi amor es fuerte. Te traeré de vuelta. Lo prometo». Las sombras se encogieron, abrumadas por su resolución. Pero entonces, el eco de la voz profunda resonó una vez más. «La luz no puede existir sin la oscuridad. Debes aceptar lo que rechazas», dijo con un tono burlón, cada palabra temblando como un hilo de telaraña. «¿Qué es lo que tengo que aceptar? No puedo quedarme aquí para siempre», gritando, Valentina comenzó a recordar. A las personas que había perdido, las decisiones que había tomado, y las palabras que nunca dijo. La culpa y el arrepentimiento se consolidaban en su pecho, un peso cada vez más evidente. Las figuras se acercaban, sus rostros reflejaban la desesperación y la tristeza, y su dolor se convertía en el propio de Valentina.
No puedo soportarlo, aulló, mientras el pánico la invadía. Todo lo que has ocultado saldrá a la luz, dijo la voz amenazante, y las sombras se comenzaron a cerrar de nuevo, envolviéndola como un manto helado. La habitación comenzó a girar, convirtiéndose en un torbellino de memorias, arrastrándola hacia un lado oscuro de sí misma que había enterrado hace mucho tiempo. A su alrededor, ecos de risas pasadas se torcieron en gritos. Las imágenes de los momentos felices se marcharon, y quedó sola, a la deriva en un mar de lamentos. Una sensación de ser tragada por la oscuridad la hizo sentir más pequeña, como si nunca hubiera estado a la altura. Dentro de ella, una rebelión creció. No dejaré que esto me consuma, declaró. Valentina debía encontrar el hilo de luz en su oscuridad. Haré lo que tenga que hacer. Su mirada se centró en la muñeca de porcelana que había estado observando. Ese objeto inerte ahora parecía vibrar con vida, la sonrisa torcida expandiéndose, como si conociera todos sus secretos. Sin dudar, se acercó a una de las sombras, un reflejo de la niña que una vez fue. Necesito tu ayuda, suplicó, sin ocultar el terror que invadía su ser. Pero el murmullo de la sombra se intensificó, convirtiéndose en un coro de risas burlonas. ¿Quieres alejarte de aquí? ¿Pero qué sacrificio estarías dispuesta a hacer, Valentina? Con cada palabra, el pozo de oscuridad se profundizaba. Ella se aferraba a la idea de que en ese horrendo laberinto, podría encontrar la manera de iluminar incluso el rincón más sombrío de su alma. Justo cuando su determinación empezaba a despejar las sombras, una figura emergió entre ellas. Era su madre, o lo que quedaba de ella. ¿Valentina, vas a elegir el camino más oscuro? La sombra tomó la forma de su madre, pero sus ojos eran vacíos, como un abismo sin fin. Valentina sintió que el mundo se debilitaba a su alrededor, como si la elección estuviera aún más lejos de lo que creía. El tiempo se detenía. Debía actuar. ¿Aceptar la verdad de lo que había perdido? ¿O dejar que la oscuridad la consumiera para siempre? Con el aliento entrecortado y sus manos temblando, miró a esos ojos vacíos. ¿Y si no elijo?, preguntó mientras la voz de su madre ecoaba en su mente, esperando su respuesta. Pero el silencio se convirtió en un grito ensordecedor. Valentina, con una resolución renovada y el eco de las almas atrapadas resonando a su alrededor, se inclinó hacia la dulzura de lo que amaba y lo que necesitaba liberar. La decisión final se acercaba, y con ella, el horizonte del horror se expandía, llevándola hacia un precipicio que cambiaría todo. ¿Podría enfrentarse al abismo que había dentro de ella? ¿Con qué costo? Su elección estaba al borde, y el eco de un grito la atravesaba ahora, cada vez más fuerte. Elige, resonó la voz oscura, y Valentina sintió que el final de su historia y el principio de algo nuevo se encontraban entrelazados. Valentina sintió que el tiempo se estiraba a su alrededor, como si el universo mismo estuviera esperando su respuesta. La figura que evocaba a su madre, la sombra distorsionada de la mujer que había conocido, se acercaba a ella, y su vacío parecía devorar la luz del entorno. ¿Por qué me miras así?, preguntó, su voz quebrada. No eres ella. No puedo escapar de lo que soy, y tú tampoco. La respuesta fue un susurro que escaló por su columna como un aguijón helado. En ese instante, Valentina sintió como un peso brutal se asentaba sobre su pecho. Cada recuerdo, cada secreto enterrado, se desbordaba en su mente. Recordó los momentos en que había elegido el silencio sobre la verdad, el desprecio sobre el perdón. Sin quererlo, empezó a clavar las garras de su memoria en el ahora. No. No quiero esto. Las sombras a su alrededor se reían de su desesperación. La única forma de salir era abrazando sus demonios, y el miedo se convertía en un carcelero implacable. Pero en su interior, una chispa rebelde luchaba por fluir. Con un grito desgarrador, hizo un último intento por confrontar lo que más le aterraba. Acepto mi oscuridad, gritó, sintiendo un vibrar en sus venas. Muéstrame lo que me has ocultado. Con un destello, la sombra de su madre la llamó de nuevo, sus ojos vacíos ahora parecían un océano oscuro. En el reflejo de esos ojos, Valentina vio visiones distorsionadas de un pasado reprimido. Imágenes de momentos no vividos, de palabras no dichas, cada uno eran ecos astillados, como un cristal roto que la absorbía hacia adentro. Pero luego,
algo más se deslizó entre las sombras. Recuerdos de amor, risas compartidas con aquellos que había perdido. Y entonces, la figura de su madre, aunque distorsionada, comenzó a transformarse. La luz de lo que había sido se estaba filtrando a través de la oscuridad. Solo cuando aceptas la tristeza se puede encontrar la paz, Valentina, susurró su madre, aunque su voz ahora era un eco que se perdía en el abismo. Al comprender eso, su corazón se agitó. ¿Y si me elijo a mí misma?, preguntó, su voz casi irreconocible, como un hilo que temblaba entre el terror y la esperanza. Eso depende de ti. La voz resonó antes de desvanecerse, acompañada por una risa que nunca había querido escuchar, pero que ahora parecía reveladora. Las sombras se agolpaban a su alrededor, disueltas por un nuevo tipo de luz que emanaba desde su interior. Las figuras que antes eran tan dolorosas ahora parecían más cercanas. Valentina extendió su mano hacia las sombras que tomaban forma, buscando las memorias de quienes había amado. No os temo más. No os dejaré atrás. Sin embargo, la voz oscura retumbó con más fuerza, desgarrando la efímera conexión que Valentina había intentado crear. Pero hay un precio que pagar. De repente, una sensación de terror ensordecedor invadió la habitación. Las sombras se arremolinaron violentamente, convirtiéndose en un torbellino que la empujaba hacia atrás. Valentina percibió que no estaba sola en su lucha, otras almas perdidas resonaban en el aire, atrapadas y angustiadas. Debes elegir sabiamente, tu vida por la de ellos, amenazó la voz oscura, mientras una onda de frío envolvía el espacio a su alrededor. Valentina sintió el pánico escalar por su tubo espinal. ¿Estaba dispuesta a sacrificar lo poco que quedaba de ella misma por salvar a otros? ¿O era en verdad el precio de la redención? No voy a perderme a mí misma, gritó, mientras la oscuridad intentaba consumirla por completo. Pero justo antes de que todo se desvaneciera, una lágrima resbaló por su mejilla y tocó el suelo, marcando el inicio de algo nuevo. El ruido y la furia la rodeaban, pero la conexión se sentía cada vez más fuerte. Mis sombras también pueden ser mi luz. Las risas burlonas se convirtieron en lamentos a medida que su determinación comenzaba a desmoronar las oscuras estructuras de la incertidumbre. Sin embargo, en su corazón, sabía que debía tomar una decisión terrible. ¿Cuántas vidas salvarías, Valentina? La risa se convirtió en un murmullo que aumentaba, y el caos de las sombras abría un abismo negro con infinitas posibilidades de horror. Las corrientes heladas la absorbieron, y la pregunta flotaba en el aire, ¿hasta dónde llegaría por redimir los errores del pasado? La elección se acercaba, los ecos de las almas perdidas retumbaban en su mente. Pero también, algo dentro de ella estaba creciendo, la necesidad de luchar. Atrapada entre lo que era y lo que debería ser, Valentina sintió que el grito contenía un nuevo mensaje. ¿Escucharás a la oscuridad o a tu corazón? El abismo la miraba profundamente, y ella sabía que la próxima revelación marcaría el destino de todos. La decisión estaba al alcance de su mano. ¿Podía enfrentarse al terror que la acechaba y encontrar su propia redención? La luz del alba comenzó a filtrarse entre las sombras, como un susurro de esperanza que se abría paso entre el caos. Valentina, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió que ese rayo dorado representaba su única oportunidad. De repente, las risas burlonas y los ecos de desesperación comenzaron a desvanecerse, como si la nueva luz estuviera quemando sus raíces. «Mamá», gritó, sin poder contener la desesperación. «No voy a dejar que esto me controle». Su voz resonó con un poder que nunca había sentido. Valentina, ya sintiéndose empoderada, dio un paso al frente, enfrentando el abismo que había sido su mayor temor. De pronto, la figura de su madre, rodeada de sombras, pareció titubear. Había una chispa de reconocimiento en esos ojos vacíos, algo que Valentina había comenzado a comprender. Las sombras se arremolinaron, tratando de volver a formar esa imagen distorsionada, pero Valentina ya no temía. Soy la luz de nuestra historia. No permitiré que el miedo nos consuma. Mientras proclamaba sus palabras, la habitación comenzó a temblar. Las sombras a su alrededor comenzaron a girar y a desmoronarse, desgastadas por la fuerza de su voluntad. Con cada palabra, cada recuerdo que le brotaba de lo más profundo, se sentía más ligera, más fuerte.
Mis errores y mis sombras son parte de mí, pero no son todo lo que soy. Y en ese instante de revelación, las sombras retrocedieron con un grito desgarrador. Valentina sintió como el viento de la libertad la rodeaba, el frío helado se convertía en calidez, como si una luz brillante bombardeada de amor incendiara cada rincón oscuro. La figura temblorosa de su madre comenzó a cambiar, era una luz que brillaba a través del dolor, una imagen resplandeciente que, aunque se desvanecía, dejaba un eco de amor. Valentina, sigue, la voz de su madre flotó como un eco cálido, bañada en amor y confianza. Las sombras no podían detener la luz que emanaba de ella, y los recuerdos dolorosos comenzaron a girar en otro sentido. Las figuras distorsionadas de aquellos que había perdido se empezaron a transformar, ya no eran sombras, eran luces apagadas esperando ser reintegradas. El amor siempre encontrará el camino, murmuró, y con cada palabra, sintió como el terror se desvanecía. Así lo entendía, la luz no podía existir sin la oscuridad, era un ciclo continuo. Acepto lo que soy, susurró, mientras un torrente de energía fluyó a través de ella. La oscuridad comenzó a desgastarse, volviéndose cenizas en el aire. De repente, el abismo que había parecido tan aterrador desapareció, dándole paso a un paisaje brillante de luz que iluminaba la habitación. De su mano, una serie de espejos de recuerdos comenzaban a brillar, reflejos de aquellos momentos que había vivido, riendo, llorando, amando. Cada fragmento de su vida resplandeció con una intensidad aplastante, disipando las sombras que una vez había temido. Las risas de su infancia resonaron en el aire, y Valentina comprendió que esos ecos no eran timbres de advertencia sino celebraciones de amor. Es nuestra historia, mamá. Siempre lo será. Ella sonrió, dejando ir el miedo, permitiendo que su luz llameante la elevara. Valentina sintió que no estaba sola. La luz resplandecía desde todos los rincones, incluyéndola a ella y a todos aquellos que amaba. Había aprendido la verdad más poderosa de todas, el sacrificio no era perderse a sí misma, sino también la capacidad de salvar a los demás. Con un último aliento, se lanzó hacia adelante, y en un instante de pura alegría, ese vínculo que había amado emergió una vez más fuerte que nunca. El silencio se instaló por un momento, como si el universo contuviera la respiración, y cuando Valentina giró para mirar a su madre, su figura se desvanecía lentamente, iluminada por la luz que emanaba de su hija. Siempre estaré contigo, Valentina. Nunca olvides el poder de tu luz. Las paredes comenzaron a desmoronarse con una luz brillante que se expandía. Las sombras de las almas perdidas se desvanecieron, liberadas por la conexión de amor, dejando atrás un espacio vacío que se llenaba de esperanza. Valentina respiró hondo, atrapando cada emoción que sentía en ese momento de triunfo. El amanecer al fin se alzó en el horizonte. Valentina se encontró de pie en la cima de una colina, un nuevo mundo brillando ante ella. Ya no era una niña asustada, ahora era una joven, decidida y llena de vida. Había desbloqueado los misterios de su dolor, y con cada paso que daría, recordaría la enorme fortaleza que había encontrado. Y cuando su mirada se deslizó hacia el cielo, vio que la luz del sol empezaba a brillar en toda su gloria. Con una sonrisa resplandeciente y un nuevo respiro en su pecho, caminó hacia adelante, abrazando con amor la vida que seguiría construyendo junto a las memorias y la luz de aquellos que siempre estarían con ella. Este fue un nuevo comienzo. La historia de Valentina se había reescrito en un rincón donde el amor y la luz eran eternos. Había vencido la oscuridad, y nadie podía arrebatarle su luz. Ahora, tú también puedes ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora mismo. Esto es solo el comienzo. No esperes ni un segundo más para darle al botón de like, te lo agradeceré de todo corazón. Inunda los comentarios, comparte tus teorías y reacciones sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta emocionante conclusión. Hazlo hoy y sé parte de nuestra comunidad.